Buenas tardes, maestro Alejandro López Ramos. Somos el equipo número 9, quienes hablaremos del tema titulado Cadena de Custodia. Yo, Daniel Cruz Baeza, haré cita de los antecedentes, los principios que rigen la cadena de custodia y los protocolos internacionales. La bibliografía usada para esta exposición es Protocolos de Cadena de Custodia y Preservación de Prueba, de los autores Edgar Cortés, Catherine Mendoza Bautista y Tilemi Santiago Gómez, propiedad del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia AC, primera edición 2014. Bien, la cadena de custodia es el conjunto de procesos que se dan desde que la policía interviene las pruebas de un delito hasta que se analizan o exponen en la fase de instrucción o en el juicio. Las medidas de seguridad tienen el fin de garantizar la preservación de los bienes materiales o documentales y así evitar manipulaciones indebidas que los terminen invalidando como parte de una investigación judicial. Dependiendo del tipo de delito, las pruebas recabadas por los agentes policiales pueden ser de muy diversa naturaleza. Pueden ser muestras biológicas como ADN, restos orgánicos, también muestras toxicológicas, dinero, joyas, armas, explosivos, pruebas informáticas o electrónicas. El objetivo de la cadena de custodia es garantizar la integridad, autenticidad y la identificación de las muestras para tener la certeza de que la investigación judicial se realiza respetando los derechos fundamentales, pues un dictamen judicial no puede basarse en pruebas insuficientes o manipuladas. Ahora explicaré el alcance de las obligaciones generales de respeto, promoción, protección y garantía de los derechos humanos a cargo de los servidores públicos encargados de la aplicación de protocolos de actuación. El 10 de junio de 2011 se publicó una importante reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De manera particular, destaca la transformación del artículo primero que señala en el segundo y tercer párrafo lo siguiente: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Y que las obligaciones de las autoridades consisten en promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Aquí coloca en el centro de la actuación estatal la protección y garantía de los derechos humanos y vincula a todas las autoridades estatales respecto de los derechos y obligaciones en ellas reconocidos. ¿A qué obligan estos protocolos a las autoridades? Número 1. La obligación de promover. Se caracteriza por el deber de desarrollar condiciones para que los titulares del derecho accedan al bien. La obligación de promover impone a la institución la adopción de estrategias informativas sobre la existencia y uso de dichos protocolos. Eso permite a los ciudadanos que se vean involucrados en un hecho delictivo, ya sea como víctimas o como imputados, exigir la utilización adecuada de estas normas. Número 2. La obligación de respetar. La obligación de respetar exige que el Estado y sus servidores públicos no obstaculicen o impidan el goce o el ejercicio de los derechos humanos. Es de muy total importancia que, además de la observancia de los protocolos, toda interacción con víctimas o familiares se desarrolle en estrecho respeto y consideración a su dignidad humana y a las situaciones de victimización
que han experimentado. Número 3, la obligación de proteger. Las obligaciones de proteger consiste en impedir que terceros interfieran, obstaculicen o impidan el acceso a los bienes que constituyen el objeto del derecho. Número 4, la obligación de garantizar. Las obligaciones de garantizar suponen asegurar que el titular del derecho acceda al bien cuando no pueda hacerlo por sí mismo. En el caso de la procuración de justicia, el derecho que más directamente se asegura es el acceso a la justicia de toda persona a quien se le haya violado un derecho. Existen 3 principios que tienden a garantizar algo justo en la actuación de los protocolos. Veamos que el primero es el principio de igualdad. ¿En qué consiste este principio? Este principio exige a todo servidor público orientar su conducta en el sentido que está obligado a dar un tratamiento igual a todas las personas. Y si se está ordenando un tratamiento desigual, solo puede ser por razones de protección y respeto a la dignidad humana. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en algunos casos, especialmente ante personas en situación de vulnerabilidad y desigualdad, un trato igualitario puede significar exponerles nuevamente a situaciones de victimización, por lo que el servidor público tendría una razón suficiente para brindar un trato que privilegiará a quienes se encuentran en esta situación. El otro principio es el principio de acceso a la justicia. En el ámbito de la procuración de justicia, el acceso a la misma se materializa como derecho en la posibilidad de que toda persona que se vea afectada en algún derecho o en algún bien jurídico, independientemente de su condición económica, social, política, de género o de cualquier otra índole, pueda acudir ante las autoridades ministeriales para hacer valer alguna pretensión. El otro principio y último principio es el principio de seguridad jurídica. ¿Qué consiste esto? La existencia de protocolos, directrices o lineamientos para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos, indicios o huellas del hecho delictuoso, contribuye a que la autoridad brinde seguridad jurídica a los ciudadanos y a los propios servidores públicos. A los primeros porque la existencia de esas normas les genera certeza de que los servidores públicos se apegarán a un conjunto de procedimientos estandarizados, se le llama, que evitará intervenciones inadecuadas o sujetas a criterios discrecionales. A los segundos, porque les brinda una serie de pautas hacia las cuales deben orientar sus actuaciones. También existen criterios que distintos órganos internacionales han emitido, ya sea como jurisprudencia, como el de la Corte Internacional de Derechos Humanos, o bien como documentos denominados protocolos, como el protocolo de Estambul, que es muy conocido, muy sonado, el protocolo de Minnesota, y los cuales consideran aspectos indispensables para la investigación de hechos que constituyen graves atentados y violaciones a los derechos humanos. Veamos algunos que han señalado y que ahora forman parte del compromiso asumido por la Fiscalía General de la República. Por ejemplo, una regla básica de toda investigación es la pronta llegada de las autoridades ministeriales al lugar de los hechos o del hallazgo a fin de determinar la línea de acción que se seguirá en el lugar. La importancia del arribo del Ministerio Público lo antes posible se sustenta en el hecho de que el tiempo transcurrido puede ser determinante en la degradación de la escena del delito.
Los diferentes escenarios o lugares de investigación requieren una aproximación distinta según el caso en concreto. Sin embargo, por lo general, ciertos profesionales tienen que estar presentes entre ellos. Por ejemplo, el perito médico, por ejemplo, el criminalista de campo, el fotógrafo, el personal de seguridad y muchas veces el antropólogo forense en caso de que haya cuerpos esqueletizados o cuerpos enterrados. Veamos otro protocolo, por ejemplo el de Minnesota, que indica que debe fotografiarse el lugar de investigación, así como toda prueba física. También establece que al examinar el lugar de investigación debe dejarse constancia de la exposición del cadáver y la condición de la vestimenta. Otro punto de los protocolos es que el ingreso a la zona solo debe permitirse a los investigadores y su personal, incluidos los peritos necesarios, y debe reportarse a la autoridad de mayor rango y autoridad en el lugar de la investigación el ingreso de cualquier persona, debiendo mantenerse siempre un registro en donde se identifique a todo el personal, incluyendo sus nombres, el cargo, la institución a la que pertenecen y la hora de ingreso, la hora de salida del lugar de la investigación. Esto es todo por mi parte. Cedo el video al siguiente compañero o compañera en turno. Muchas gracias.